Hola a todas y a todos y bienvenidas, bienvenidos a este ya tercer vídeo del curso online de Lengua y Cultura Tradicional Guionesas. Entamau por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento del Guión a través del seu Departamento de Cultura Guionesa. Tercer vídeo del curso y segundo vídeo abordaremos la cuestión de la lengua guionesa. En el primer vídeo, bueno, pues hicimos un primer averamiento para ver un poco lo que era el guionés, dónde se falaba, cuáles eran las sus variantes internas, las sus principales características. Y bueno, pues a partir de ahora ya tenemos que entrar en cuestiones un poco más de gramática, cuestiones ortográficas, cuestiones de léxico, etc. Bien, lógicamente, para empezar a conocer una lengua, lo más fundamental es conocer, bueno, pues el seu alfabeto, el seu conjunto de letras, de grafías con que podemos escribir y leer en ese idioma. Una cuestión que no nos va a dar ningún problema porque el alfabeto en guiones es muy asemejado al alfabeto en castellano y también, bueno, pues al alfabeto de la gran mayoría de lenguas romances como ya algo normal, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues d'arreu vamos a ir viendo un poco las letras que componen ese alfabeto y veremos algunos ejemplos de, bueno, pues de léxico, de palabras que o bien es convencipian con esa letra o bien contienen esa letra. Así que nada, a la xera, vamos a empezar ya. Bueno, pues comencipiamos con una letra A, con una vocal A, que también se da en lengua castellana, y con que tenemos palabras como, bueno, pues axadrez, aterrizaje o agüina. En cada una de las palabras veremos, por si surge de alguna duda, baixo esa palabra la su traducción al castellano, ¿de acuerdo? Seguimos. Tenemos la letra B, que en guiones tienen siempre el mismo valor que la letra V, ¿de acuerdo? Y tenemos palabras como barredeiro, como bollo o como bruxa. Pasamos a la letra C, que, bueno, pues con ella podemos escribir palabras como cacahués, como ciempías o como cuchello. Darreu bien la letra D, con la que escribiremos palabras como denunciella, Geus ou dubiello. Con una vocal E escribiremos pues emburriar, escuitar, escolín. Con una letra F, que bueno, en el anterior vídeo vimos que las palabras que surgen del latín y que empiezan por esta letra conservan esa letra. Tendremos fariña, tendremos feleitu, tendremos fumu. La reu sigue la letra G, con la que escribiremos palabras como galvana, como goshu o como grayu. Con la letra H, que ye muda en lionés, sacante en la zona más oriental, ya vimos en el primer vídeo que las palabras que en lionés empiezan por F, como norma general, en el oriente esa F conviértese en una H aspirada, ¿de acuerdo? Pero bueno, en general en lionés la letra H ye muda, escribiremos home, escribiremos higiene, o escribiremos humedanza. Una vocal I, pues escribiremos, por ejemplo, iglesia, indígena o invierno. Con la letra L, aquí tendremos que hacer una pequeña parada para determinar una cuestión. Y ya que como norma general, bueno, las palabras que empiezan por L en lionés, las palabras patrimoniales, palatalizan esa L. Las palabras que se escriben al seu empiezo con L simple suelen ser cultismos. Un cultismo, bueno, pues una palabra que xure del latín y que non evoluciona y que se conserva dende el latín hasta la lengua na que evoluciona dun xeito cuasimente idéntico. Y bueno, pues esto pasaría con esos cultismos, las palabras cultas escribiríanse con una L simple, pero sí que es cierto que en lionés, y como veremos un poco más adelante, las palabras patrimoniales, las que xurden del latín pero tienen una evolución clara y diferenciada hacia otra lengua, bueno, pues palatalizarían esa L, cosa que veremos un poco más adelante en la cuestión de los dígrafos. Con una L simple podríamos escribir labirinto, ou lienda, ou logística. Con la letra M tendríamos palabras como meigu
ou miagar, ou muriadal. Con la letra N, pues enamorar, nena, ou nubre. Con la letra ñ tendríamos ñacer, nieve, ou ñuedu. Seguimos con una vocal O, con la que escribiríamos olmada, orballu, ou ovella. Con la letra P tendríamos pampariella, perendengue, ou praya. Seguimos con una letra R, con la que escribiríamos al empiezo de palabra ranacuayu, rellustru, ou rubiana. Seguimos con una S, con la que tendríamos palabras bien guapas como sacavera, el verbo suletriar, ou suétanu. Con una consonante T escribiríamos palabras como tangue, tellau, ou truita. Vocal U, con la que tendríamos palabras como ucena, en este caso una ucena de huevos, unviar, el verbo unviar, ou universu. Con la letra V, que comentaban antes que, bueno, igual que pasa en castellano, tiene el mismo valor que la letra B. Tendríamos palabras como viaxar, volume, ou bulendrina. Bueno, y llegamos a la letra X, que sería también una letra un poco especial, porque en lionés también puede tener dos valores, ¿de acuerdo? Bueno, y una letra que el sonido sería xa, xe, xi, xo, xu, un sonido especial que no se da en castellano, o por lo menos en el castellano que falamos en Lyon, porque sí que es cierto que por caso la pronunciación de la doble L en Argentina sería un sonido un poco asemejado a esta letra X. Bueno, esta letra X puede tener dos valores. En antes, cuando falábamos de la L, comentábamos la cuestión de los cultismos, ¿no? Esas palabras que malpenas varían desde el latín hasta la lengua en la que evolucionan, y de esas palabras patrimoniales en las que sí que, bueno, si bien xurden del latín, tienen una clara evolución en la lengua, ¿no? Bien, pues con este caso, con esta letra X pasaría un poco lo mismo, porque con las palabras patrimoniales tendría un sonido xa, xe, xi, xo, xu, como comenté en antias, pero sí que es cierto que en palabras cultas también puede tener un valor KS. La mejor manera, bueno, pues ver ejemplos. Aquí tenemos esta primera palabra patrimonial, que sería xabaril. Tendríamos xeringa, o tendríamos xolda. Y al respective de estos cultismos en los que la letra X tendría un valor KS, tendríamos auxiliu, o éxitu, o tendríamos boxeu, ¿de acuerdo? Bien, pasamos a la Y. Con la Y pues tendríamos palabras como yedra, como jou, palabras como yunca. Y para rematar, bueno, pues tendríamos esta Z, con la que escribiríamos palabras como zapica, zarradura, o zumbiu. Bien. Puede que digáis, fáltanme de algunas letras, fáltame la Q, por caso. Bien, la Q vamos a tratarla de arreu con estos dígrafos, con esta xuntanza de dos letras, de dos grafías, para representar un sonido determinado, ¿de acuerdo? Vamos a ver estos dígrafos. Bueno, pues empezamos con una CH o che, ¿de acuerdo? Con la que tendríamos palabras como chuvia, chorar, o chuchu. Pasamos a la letra G, que va seguida de una U cuando la grafía que sigue de arreu lleva una vocal E o una vocal I, igual que en castellano, ¿de acuerdo? Y por ello escribiríamos guerreiru, o escribiríamos guedellu, o escribiríamos guía. Bien, vamos con estas palabras patrimoniales que empiezan por doble L, que son muy bien de ellas, y es algo muy habitual que el empiezo de las palabras, más que con L simple, sea con doble L o huelle, que también recibe este nombre. Aquí tenemos este llabancu,
O tenemos aquí a esta mamá alleitando al nenín, el verbo alleitar, una palabra bien guapa en lionés. O tendríamos Llúria también. Bien, la Q que se escribe, bueno, pues siempre es seguida du, cuando darreu viene una grafía E o una grafía I. ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos Keisu, o kiosku, o tenemos también kilómetro. Y bueno, tenemos esta doble R que se da siempre en posición intervocálica, ¿de acuerdo? También, igual que en castellano, tendríamos palabras como ferreiro, como murrer o como sangurria. Y podemos seguir haciéndonos esta pregunta. ¿No falta de alguna? ¿No falta la J? ¿No falta la K? ¿No falta la W? Bien, no son grafías, no son letras como tal propias del lionés y representan sonidos que no se dan, pero sí que es cierto que las usamos da cuando para representar, bueno, pues a lo mejor sonidos de palabras prestadas de otros idiomas o para escribir determinados topónimos, nombres de lugares, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos, bueno, pues palabras como Jalisco o Kenia o Washington. Fue fácil, ¿verdad? Estas son las grafías que vamos a utilizar en lionés y con las que vamos a trabajar. Bueno, y otra de las cuestiones fundamentales que también hemos conocer, ahora que ya conocemos el alfabeto en lionés, las letras, las grafías con las que escribimos y con las que podemos leer, sería conocer, bueno, pues las reglas básicas de acentuación, en qué palabras ponemos tilde, en qué circunstancias, cuáles son esas reglas. Y llega algo también que por suerte es muy sencillo. Bueno, al igual que en castellano, en lionés tenemos tres clases de palabras. Palabras agudas, que bueno, son las que llevan la sílaba tónica en la cabeira, sílaba de la palabra. Palabras chanas, que serían las que llevan la sílaba tónica, esta sílaba de pronunciación fuerte, en la penúltima sílaba de la palabra. Y ya para cabo, bueno, pues las palabras esdrúxulas, que serían las que llevan la sílaba tónica, la acentuación fuerte, la antepenúltima palabra o sílaba, perdón, inclusive en sílabas anteriores que se puedan dar. Bueno, vamos a ver que estas reglas son muy fáciles, muy asemejadas también a las del castellano, con algunos matices. Y bueno, pues vamos a ver un poco las principales reglas de acentuación, las más comunes. Así que, bueno, vamos a proceder con ello. Bueno, en primer lugar tendríamos las palabras agudas, ¿de acuerdo? Y al igual que pasa en castellano, acentuaremos todas las palabras agudas que rematen en vocal, una letra N o una letra S. Tenemos aquí ahora un apunte de diftongo o triftongo. Bueno, imagino que la inmensa mayoría de la gente que nos esté viendo sabrá lo que lleva un diftongo, lo que lleva un triftongo y lo que lleva un hiatu. Pero bueno, no pasa nada por hacer una pequeña recordanza sobre esta cuestión. Bueno, un diftongo y la xuntanza de dos letras, dos vocales, nunha sola sílaba, ¿de acuerdo? Dos vocales que forman parte de una sola sílaba. En el caso de un triftongo sería igual, pero con tres vocales, ¿de acuerdo? Y bueno, en el caso de un hiatu sería la xuntanza de dos vocales, pero que forman parte de sílabas diferentes, ¿de acuerdo? Que non facen ese diftongo ou triftongo del que falábamos en antías. Bien, tenemos aquí que en caso de diftongo o triftongo pondremos la tilde en las palabras agudas sobre la vocal más abierta y que en caso de hiatu pondremos la tilde sobre la vocal más pechada siempre que sea tónica, ¿de acuerdo? Bueno, para quien no tenga claro cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las vocales pechadas, bueno, pues las vocales abiertas son aquellas en las que abrimos más la boca para pronunciarlas, como son la A, la E o la O. Y las vocales pechadas, bueno, pues serían aquellas en las que pechamos más la boca para pronunciarlas, como serían la I y la U. La mejor manera de ver esto, como no podría ser de outro xeito, y ver de algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Vamos con ello. Bueno, aquí tenemos la palabra señardá, una palabra muy guapa en lionés, que por supuesto lleva tilde. ¿Por qué? Porque remata en na, la sílaba tónica y la cabeira, y remata en una vocal A. Por ello pondremos una tilde. Mesmo caso que una palabra salud, lleva tilde, remata en vocal. Bien, en este caso con una palabra desaxeración, ¿de acuerdo? Pues falábamos de que las palabras agudas acentúanse cuando rematan en vocal o una consonante N o una consonante S. Desaxeración, bueno, pues tiene la sílaba tónica en la cabeira sílaba.
y rematan a letra N. Por tanto, por supuesto, tenemos tilde. Y además en este caso tendríamos un diftongo, ¿no? Ese diftongo formado por la I y la O. Recordamos que ponemos siempre la tilde, una vocal abierta, que en este caso sería la O. La I lleva una vocal pechada. Pues también tenemos aquí el mismo caso, sería la palabra guión. Y concretamente aquí tendríamos dos sílabas, tendríamos un hiatu, porque aunque se juntan la I y la O, forman parte de dos sílabas diferentes. Palabra aguda rematada en N, por tanto, acentuamos. Aquí tendríamos también una palabra aguda, pero rematada en este caso un S, eclis, una palabra también muy guapa que lleva tilde, porque cumple las reglas como palabra aguda para llevarla. Bien, en este caso tendríamos un verbo conjugado, por supuesto también faremos un pouco más adelante un averamiento a lo que son los verbos, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues ahora tendríamos un buen ejemplo con este verbo conjugado, en este cantou, ¿no? Conjugado del verbo cantar, del pretérito indefinido, que fa las acciones pasadas, y que, bueno, pues que rematan un diftongo formado por la O y la U, sílaba tónica la cabera sílaba de la palabra, en este caso del verbo conjugado, ponemos la tilde, siempre es una vocal más abierta, cantou y lleva tilde. Y aquí tendríamos el mismo caso, también falei, una conjugación bueno, en este caso sería la tercera persona del singular, del indefinido, del verbo falar. También rematan un diftongo, palabra aguda, rematada con la sílaba tónica en la cabera sílaba de la palabra. Y bueno, pues en un caso de diftongo ya sabemos que tenemos que poner la tilde en la vocal abierta, falei, lleva tilde. Y aquí tendríamos un triftongo. Ya tres vocales que forman parte juntas de una misma sílaba. Aquí tenemos también la tercera persona del indefinido del verbo copiar, ¿de acuerdo? Copiei, un triftongo que por supuesto lleva tilde. Tres vocales que se juntan en una misma sílaba y ponemos la tilde, siempre es la vocal más abierta. Bueno, y aquí tendríamos un caso un poco especial, porque aquí tenemos una palabra que lleva tilde en la cabera sílaba y si casi no acaba en N, no acaba en S, no acaba en vocal, rematan una Z. ¿Por qué ponemos tilde en esta palabra? Bueno, pues básicamente para romper ese diftongo que se da entre la A y la I, porque si no sería una palabra, no sería una palabra aguda, sería una palabra, en este caso un monosílaba que no llevaría tilde, los monosílabos no se acentúan. Tenemos que fincar esa tilde para romper ese diftongo y bueno, mostrar gráficamente que tendríamos dos sílabas, maíz, y por eso en este caso fincaríamos esta tilde. No son casos muy habituales, pero bueno, también tenemos que los tener presente. Bueno, pasamos a las palabras chanas. También igual que en castellano, acentúanse todas las palabras chanas que rematan en consonante que enuncia N o US, ¿de acuerdo? De algo que, bueno, más o menos nos sonará si sabemos acentuar las palabras chanas en castellano. Bien, aquí tenemos también que nos dice que en caso de hiatu pondremos la tilde sobre la vocal más pechada cuando y tónica. Recordamos que las vocales pechadas son la I y la U. Y tenemos aquí otra cosa curiosa, que es esto de que en xuntanzas I pondremos la tilde en la I tónica. ¿Qué es esto de la I? Bueno, como norma general, en la inmensa mayoría de los casos, esto es algo que pasa en imperativos, ¿de acuerdo? En imperativos plurales sucede esta xuntanza de dos vocales I, que veremos ahora en ejemplos para que nos quede muy muy claro. Venga, vamos con ello. Bueno, pues aquí tenemos una primera palabra que llevaría, chana, que llevaría tilde, sería la palabra índiz, remata en consonante que no lleva ni la N ni la S, por tanto, lleva tilde. Mesmo caso, palabra chana que remata en consonante que no lleva ni la N ni la S, árbol, lleva tilde nada. Otro caso más que tenemos aquí también, difícil, palabra chana que remata en vocal que no lleva ni N ni S. Fincamos la tilde. Bueno, aquí tenemos partiu, aquí tendríamos un hiatu del que falábamos en antias, ¿de acuerdo? Si no llevara tilde sería una palabra chana, pero sería partiu. Sería partiu, una palabra que no existe, ¿de acuerdo? Para hacer ese hiatu, bueno, pues tenemos que fincar una tilde en ahí. Recordamos que en los hiatos siempre fincamos la tilde en la vocal pechada que sea tónica. En este caso, partiu. Bueno, un partido de fútbol. Partiu lleva tilde.
Mesmo caso. En este caso sería una conjugación verbal del verbo filar, sería en el condicional, tercera persona del singular. Filaría, también yeuniatu, porque si no sería filaria, también palabra que no existe y que tenemos que fincar. Ya sabemos que en el caso de los hiatos siempre fincamos la tilde, una vocal pechada que sea tónica. Filaría, lleva tilde. Bueno, y aquí tenemos un caso de esto que falábamos en antes de la xuntanza de duas letras, duas vocales i. ¿De acuerdo? En el caso del imperativo plural del verbo salir, sería salí, con duas i's. Y en ese caso siempre tendremos que fincar la tilde, na vocal, na i, en este caso tónica, la más fuerte. Salí, por tanto, na primer i. Fincamos esa tilde. Palabra chana también. Y bueno, pues para que nos quede claro, aquí tenemos otro ejemplo, en el imperativo plural del verbo dormir, que sería dormí. Bueno, pues también palabra chana, y en este caso tenemos que fincar también la tilde, na primer i, na i tónica. Y bueno, pues ya para rematar, el caso quizás más sencillo sería el de palabras esdrúxulas. Estas van todas con tilde y bueno, pues también en caso de que se dé un diftongo o un triftongo, fincaremos la tilde sobre la vocal más abierta. Recordamos estas vocales abiertas que son la A, la E y la O. Vamos a ver ejemplos. Pasharu, pues nada, palabra de 3 sílabas, la más fuerte, la sílaba tónica y la primera. Palabra esdrúxula, fincamos la tilde. Lágrima, igual, con tilde. Ruempilu, en este caso es y huevo, sería un imperativo, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, pues tenemos también una palabra esdrúxula y tenemos un diftongo. Ese diftongo formado por las letras U y E. Recordamos que en los diftongos siempre fincamos la tilde en la vocal abierta, en este caso la E, pues ruempilu, palabra esdrúxula que lleva tilde. Y en este caso igual también tendríamos un imperativo, beisala, y también tenemos un diftongo formado por las vocales E y I. Fincamos la tilde en la vocal más abierta, que en este caso también ya la E, tilde, palabra esdrúxula, beisala. Bien, en antes de avanzar tenemos que depender también de algunas otras cuestiones gramaticales muy sencillas. En este caso serían los artículos en guiones, que vamos a ver que son cuasimente iguales también al castellano, más que con de algunos matices que tenemos que tener presentes y que también vamos a aprender, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo estos artículos que acompañan a palabras porque son fundamentales para poder estudiar y para poder aprender una lengua. Bien, aquí tenemos el, en sin tilde, un artículo, ¿de acuerdo?, del masculino singular. Tengamos presente, porque aquí vemos una cosa a lo mejor que nos llama un poco la atención, que vemos este artículo el y entre paréntesis una L con una tilde, que en este caso recibiría el nombre de apóstrofo. Y tenemos también otra L, también con una tilde, pero en antias de la L, ese apóstrofo. Bueno, bien, esto pasa por un fenómeno del que ya falemos en el vídeo anterior, que es el de la apostrofación. Recordamos que la apostrofación, bueno, pues ya la desaparición de un sonido cuando se juntan dos palabras. Esta apostrofación veremosla, por supuesto, pero es importante que vayamos teniendo presente que el artículo el apostrofa, ¿de acuerdo? Y aunque esto no tenga mucho que ver con los artículos, quiero que en esta diapositiva quiero que nos quedemos con una cosa, que es esa palabra masculino que remata nu. Quedémonos con eso, esa palabra remata nu. Tengámoslo presente, un poco más adelante veremos por qué decía esto. Bien, pues nada, aquí tenemos un ejemplo del artículo el perro, ¿de acuerdo? Otro ejemplo del artículo el tendríamos con esta diapositiva, con el avión. Vemos que yo el artículo el, apostrofación y darreu la palabra. No tenemos que nos afogar con esto, porque quiero insistir en que la apostrofación llega algo a lo que dedicaremos mucha atención en vídeos posteriores. ¿De acuerdo? Bueno, simplemente tengamos presente que el artículo el apostrofa, en este caso porque darreu bien una palabra que empieza por vocal, y tenemos que fincar ese apóstrofo, pero bueno, otro ejemplo de uso del artículo el. Y bueno, pues aquí tenemos también otro ejemplo con este animalín, con el mur. Para el femenino singular tendríamos, bueno, pues el artículo la, que también en este caso, como podemos ver entre ese paréntesis, apostrofaría en según qué casos, que veremos, por supuesto. Y quiero que también nos fijemos en esa cuestión de que la palabra femenino remata nu. Después veremos por qué digo esto.
Bueno, ejemplos tendríamos con la coruxa, tendríamos con la altimora, que en este caso, bueno, pues apostrofa, porque la palabra que sigue darreu del artículo la empieza por la letra A. Veremos estos casos, quiero que quede muy claro. Y tendríamos la puente, que es una palabra que concretamente en el guion es femenina. Para el artículo, para el neutro, para los casos neutros, tendríamos lo, y quiero que nos fijemos ahora que la palabra neutro remata en o. Masculino y femenino remataban en u, pero la palabra neutro remata en u. Quiero que lo tengamos presente. Vamos a ver 3 ejemplos. Bueno, pues lo viejo, ya sabemos que el artículo lo tenemos que lo utilizar, bueno, pues para el género neutro, para cuestiones de indefinido. Lo viejo. Lo prestoso, lo que nos presta. Y en este caso, bueno, pues tendríamos lo ferruñento. Para el masculino plural tendríamos el artículo los. Un ejemplo serían los trabajadores. Otros serían los limones. Y bueno, pues para el femenino del plural tendríamos las. Tenemos aquí estas lióndrigas, las lióndrigas. Y tenemos aquí estas dos orellas de conello, las orellas. Bien. En antes comentaba que teníamos que prestar atención a que las palabras masculino y femenino remataban en u, y si casi luego la palabra neutro remataba en o. Bien, ¿por qué quería prestar atención a esta cuestión? Porque una de las cuestiones, una de las cosas que a lo mejor cuando empezamos a aprender el guionés hacen que xurdan más dudas, y las palabras que rematan en o y las palabras que rematan en u, ¿de acuerdo? Y es algo que ya es importante que tenemos que ver, porque bueno, tenemos que escribir curioso, tenemos que saber extremar qué palabras rematan en u y qué palabras rematan en o. Y esto ya es algo que de primera suele dar de algunos problemas, pero bueno, en realidad ya es algo muy fácil. Hay unas pequeñas reglas que tenemos que seguir. Y en este vídeo vamos a ver qué palabras tenemos que escribir con la letra u en posición final, ¿de acuerdo? Fácil, vamos con ello. Bueno, en primer lugar tendríamos los sustantivos masculinos. Esto no quiere decir que todos los sustantivos masculinos rematen en u. No, también tenemos sustantivos masculinos como home, que remata en e, o sustantivos masculinos como rey, que rematan en latina. ¿De acuerdo? Pero sí tenemos que tener presente que no hay sustantivos masculinos que rematen en o. Tenemos que los escribir siempre todos con u. Vamos a ver ejemplos. El huevo. Ahí tenemos ese señal con un huevo, ¿de acuerdo? Esta palabra tiene que rematar en u porque hay un sustantivo masculino. Y ya es importante que tengamos presente que el luego esa palabra, si faz un plural, tenemos que lo hacer con os. Es decir, el huevo, los huevos. Y abajo tenemos tachado en roxo lo que sería incorrecto, que sería escribir el huevo rematado en o, o escribir los huevos, que también estaría mal escrito. ¿De acuerdo? Vamos con más casos. L'españiu, una palabra, un sustantivo masculino, tiene que rematar en u. Y el plural tenemos que lo hacer con os, importante, los españíos. L'españío, rematado en o, estaría mal, y los españíos, con us, estaría mal igualmente. L'españiu, los españíos. Y bueno, pues tenemos aquí a este animal, al melandru, que es un animal muy atropellado a veces en las carreteras, que bueno, pues también un sustantivo masculino que remata en u, el melandru, y que faríamos el plural con os, los melandros. Estaría mal el melandro rematado en o, y estaría mal los melandrus escrito pues rematado en us. ¿Qué más palabras tenemos que las escribir con u? Bueno, pues por simple concordancia, ¿de acuerdo? Tenemos que escribir también los adjetivos masculinos. Si falábamos de que los sustantivos masculinos van escritos con u, pues los adjetivos masculinos tendrán que ir escritos con u también. Pues aquí tendríamos l'home guapo, esa L apostrofa, ya veremos las reglas, ¿de acuerdo? Un sustantivo que en este caso no remata en u, remata en e, pero que el adjetivo sí que es masculino y sí que tenemos que lo escribir con u, l'home guapo. Y también tenemos que hacer en este caso los plurales con os. Los homes guapos. No estaría bien l'home guapo ni los homes guapos. Bien. El prato limpio, pues también un adjetivo
que concuerda con una palabra pratu que remata en u, los dous son masculinos, pues nada, los dous rematan en u. Y el plural cunos, los pratos limpios. Estaría mal lo de abajo, estaría mal el prato limpio, hay dos errores, pratu y una palabra masculina, y por tanto tenemos que la rematar en u, y el adjetivo que concuerda también tiene que rematar en u. Y con el caso del plural pasa igual. Los pratos limpios estaría mal, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer esos plurales con os, como está en la parte superior, en la parte cimera de la diapositiva. El rey xustu. Pues nada, rey, una palabra que remata en i latina, pero que en este caso ese sustantivo masculino tiene un adjetivo que también ya es masculino y que tenemos que lo escribir con u. No sería xusto, sería ye xustu. Y los plurales tenemos que los hacer con os, como ya sabemos, y repito tan insistentemente con tanto rishu porque ya es algo importante, ¿de acuerdo? Los reis xustos. Puede que nos llame la atención esto de que la palabra rey remate en i latina, pero bueno, lo cierto es que en guionés no hay palabras que rematen en y, y en caso de habelas pues serían más bien préstamos de otras lenguas. Y precisamente por eso, bueno, pues decimos rey rematado en i latina, escribimos rey con i latina, escribimos buey con i latina, escribimos llei con i latina, yo soy del guión y ese soy, verbo, primer persona del presente del verbo ser, remata en i latina. Y en el caso de que viviera en Barcelona, pues diría que estoy en Barcelona, y así estoy remata en i latina. Y además lleva tilde, con lo que tenemos de prendido, pues ya podemos tener bien claro que estoy sería una palabra aguda que remata en un diftongo y lleva tilde en la vocal más abierta, por tanto, estoy lleva tilde. Bien, y bueno, pues tendríamos también, en cuanto a esa cuestión de palabras que rematan en u, tendríamos 4 adverbios. Son muy sencillos y de esto ya podríamos sacar que si escribimos 4 rematados en u, bueno, pues el resto tendremos que los escribir rematados en o, ¿de acuerdo? Bien, vamos con ello. Tendríamos en primer lugar este adverbio, el adverbio darreu, que significa, bueno, pues como pone allá abajo, a continuación, después, seguidamente en castellano, y tenemos ejemplos con él. La película emítese darreu. Darreu, además, lleva tilde, con lo que tenemos de prendido, porque hay una palabra aguda, que en este caso remata en un diftongo, fincamos la tilde en la vocal más abierta que ya la e. Lo que no estaría bien sería escribir la película emítese darreu, que no llevaría tilde porque ya sería una palabra chana y que, bueno, no se da, no tenemos que lo escribir así, ¿de acuerdo? Darreu cenar, diremos de xolda. Bueno, pues en este caso también usaríamos darreu. Y bueno, otro ejemplo para rematar sería agora a estudiar y darreu a descansar. Estos ejemplos son para que veamos un poco en qué casos podemos utilizar este adverbio, ¿de acuerdo? Venga, vamos con el segundo adverbio, que sería el adverbio de afeitu, que bueno, en castellano significaría eso, del todo, por completo, completamente, esos casos, ¿no? El concierto está lleno de afeitu. Y además aquí tendríamos, aparte de este ejemplo, para que nos quede claro el uso de afeitu, tendríamos que nos fijar en que concierto y una palabra que ya masculina, y tenemos que la escribir con u, y que además tienen también un adjetivo que concuerda en masculino y que también tenemos que escribir con u. Lo que sería incorrecto sería lo de abajo, lo que está tachado. Lo de el concierto está lleno de afeito. Mal, eso estaría mal escrito. Xuan lle fatu de afeito. No tenemos nada contra ningún Xuan, ya un simple ejemplo, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues nada, de afeitu ya sabemos que hay un adverbio que tenemos que escribir con u, y además aquí en este caso también tendríamos ese adjetivo, fatu, ¿de acuerdo? Que como ya masculino pues tenemos que lo escribir también rematado en u. ¿Cuánto te la cheno? De afeitu, refiere lógicamente a la taza, ¿de acuerdo? ¿Hasta dónde queremos llenar la taza? Pues de afeitu. En antes decíamos que significa del todo, completamente. Bueno, pues la taza chena de afeitu. Bien, tenemos aquí ahora luego, el tercer adverbio, que significaría luego, más tarde, después, pronto. Bueno, una fórmula de despedida muy habitual que sería decir hasta luego,
tenemos que lo escribir siempre si luego rematado en U. Farei la cama luego, agora non. Bien. Luego siempre tenemos que lo escribir rematado en U. Y bueno, pues vamos ya con el último adverbio, que sería el adverbio de xuro, que significa seguro, con seguridad. Bueno, en realidad significa que llega algo tan seguro que se puede xurar, por decirlo así, ¿de acuerdo? Ganaremos el partido de xuro, porque somos los mejores. De xuro siempre tenemos que lo rematar con U. Tenemos ahí también la palabra partiu, masculina, tenemos que la rematar también en U. ¿De xuro que chegaremos a tiempo? Bueno, pues de xuro tenemos que lo escribir siempre es rematado en U. Y tiempo, que lógicamente hay una palabra masculina, pues también tenemos que la rematar en U. Bueno, y por ahora vamos a dejar este vídeo aquí porque si no ya se nos va a ir mucho de tiempo. Ya, bueno, aprendemos unas cuantas cosas más en cuestión de alfabeto, de acentuación, de palabras que rematan en U, ya conocemos los artículos en guiones y bueno, por supuesto todas estas diapositivas tienen un poco también la aquella de que aprendamos vocabulario, ¿de acuerdo? Bueno, yo personalmente despídome ya hasta el próximo vídeo y por supuesto muchas gracias a vosotros por la vuestra atención y al Ayuntamiento del Lyon y a la Concellalía de Acción y Promoción Cultural por acutar este espacio para la lengua y cultura tradicional lionesas. Muchas gracias.